¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro pequeño podcast Yachachi. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, de un tema muy extenso, que es la pedagogía científica. ¿Sí? Para poder abordar este tema tenemos la participación de tres especialistas que nos van a ayudar a desarrollar sobre el tema de la pedagogía científica, quienes son Inosca Paola Carvajal Caetano, Susana Pilar Álvarez Soto, y en esta oportunidad también va a estar a cargo de mi persona. ¿Qué vamos a hablar del tema de la pedagogía científica? Uno, tenemos que ver qué relación hay entre la pedagogía científica y la epistemología. Otro tema que también vamos a tocar es que hace mucho tiempo atrás a la educación no le tomaban o no lo consideraban como una ciencia. La educación sí era una ciencia. ¿Por qué, digamos, esos autores anteriores no la consideraban y por qué ahora ya la consideramos a la educación como una ciencia? Finalizando todo esto, también vamos a hacer un pequeño análisis de cómo la pedagogía científica está en comparación a nuestra realidad. Si la están utilizando, si se ve, digamos, el desarrollo de la pedagogía científica en nuestro país, en nuestra educación, todo eso. Porque recuerden, cuando hablamos de pedagogía científica, hablamos de las soluciones que nos da esta disciplina, ¿no? Para poder ver nuestros problemas, para poder solucionar nuestros problemas. Que para eso nos van a ayudar a desarrollar tres personas, ¿no? En primer lugar, quisiera darle el pase a Ninosca Paola Carvajal Caetano para que nos hable un poco de lo que es la pedagogía científica. Y después también a Susana Pilar Álvarez Soto para que nos hable un poco de lo que es, ¿será la educación una ciencia? ¿Qué tiene que ver la epistemología? ¿Y qué relación hay entre la epistemología con la pedagogía científica? Y por último vamos a hacer nuestro pequeño análisis tomando en cuenta una problemática que se ve en nuestra realidad. ¿Sí? Entonces le doy el pase a Ninosca Paola Carvajal para que nos hable un poco de lo que es la pedagogía. Vamos, Ninosca, te hago el pase. Bien, luego de analizar las lecturas sobre la pedagogía, vemos que en los sistemas educativos se nombran a personas sin formación en estas ciencias de la pedagogía, quienes en su ejercicio toman medidas contrarias a lo recomendado por los conocimientos pedagógicos logrados durante muchos años de investigación. Por ello, es importante analizar este concepto a profundidad. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, que es la educación. Su método es el análisis científico, se dedica exclusivamente al estudio del fenómeno educativo. Los pilares de la pedagogía. Se fundamenta sobre estos 4 pilares que son el cuerpo teórico que la sostiene. La pedagogía es un conjunto organizado y sistemático de conocimientos que estudia el proceso educativo en todas sus dimensiones. Para educar cabalmente a una persona, se debe de tomar en cuenta estos fundamentos, ya que para educar se tiene que saber para qué se enseña, qué valores deseo promover, cuáles son los intereses y necesidades de mis educandos, cuál es el contexto en el cual él se desarrolla. Muy aparte, la pedagogía se nutre de otras ciencias, como ustedes pueden ver, las disciplinas de la pedagogía. Estas, integradas y estrechamente relacionadas una con la otra, constituyen la pedagogía. En estos tiempos se tiene que retomar la importancia de la pedagogía. Un profesor puede saber mucho de matemática, pero si no sabe cómo enseñarla, puede causar enormes daños. Por ello, la pedagogía es la ciencia que estudia integralmente la educación para comprender, explicar, evaluar e intervenir en el fortalecimiento de esos procesos educativos. Analiza y propone soluciones a problemas relacionados con el campo educativo. Finalizo diciendo que la pedagogía es la teoría que respalda la práctica profesional del educador. Gracias. Doy paso a mi colega Susana Álvarez.
Gracias por el pase, colega Ninoska. Pedagogía o ciencias de la educación, una lucha epistemológica. Como hemos visto, la pedagogía se encarga de la educación, pero no hay una definición exacta sobre la ciencia de la educación o sobre las ciencias de la educación que abarque el problema educativo por medio de sus dimensiones. Todo ello nos hace reflexionar y decimos que no es suficiente para nuestro contexto actual, que estamos viviendo en esta era de la información, del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, la educación tiene que ir a la par. Para ello, nace la epistemología como una nueva alternativa de aprendizaje e investigación en la educación. Epistemología viene del griego episteme, conocimiento, y logos, teoría. Epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Educación, ¿no es cierto? Educación, educo, viene de crianza, de sacar o llevar adelante al niño, al adolescente, al adulto mayor. Este tiene que ser crítico, no quedarse estático, sino que tiene que ir más allá de, para eso se requiere el conocimiento. Tenemos epistemólogos y educación. Tenemos a Popper. Popper nos habla del falsacionismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos, dice, falsear una teoría, ¿no es cierto? O sea, no aportar a esta teoría, sino que tenemos que falsear, negarla, ¿no? O sea, yo la entiendo así, negarla, y para ello yo tengo que tener tengo que estudiar más profundamente y tener un amplio conocimiento y de esa manera derrumbar y falsear, ¿no es cierto?, la teoría, y de esta manera estamos avanzando en la teoría educativa. Luego tenemos a Mario Bunge, es uno de los epistemólogos más importantes de Sudamérica, él es argentino, ¿no es cierto? Él nos habla sobre la estructura hipotética deductiva, ¿no es cierto? Que nos dice que debemos utilizar 10 postulados, y con estos 10 postulados nosotros podemos hacer ciencia. Luego tenemos a Habermas. Habermas nos habla de la acción comunicativa. Dice, nosotros podemos utilizar la acción comunicativa para el conocimiento científico. ¿A través de qué? A través del diálogo. O sea, ¿dónde se da el diálogo? En la educación. ¿Mediante qué? El docente con los alumnos y los alumnos con los alumnos. Así tenemos otros epistemólogos. Bueno, hasta ahora vamos a tratar hasta acá. Terminaré diciendo, para que la educación pueda mejorar, obviamente necesitamos de la epistemología. Seguidamente voy a dar pase a mi colega Daniel, quien nos hablará sobre los nuevos conocimientos que hemos llegado en nuestro trabajo grupal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el pase, Susana. Ok, llegamos a la conclusión, al final de este pequeño podcast. Recuerden que estamos hablando de lo que es la pedagogía científica. La primera ponente ha dado un poco de concepto de qué es la pedagogía, por qué es una ciencia. La segunda ponente nos ha hablado sobre algo muy importante, una ayuda que debería de tener la pedagogía científica, que es la epistemología, porque recuerden que la epistemología tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento es muy importante para la pedagogía científica. Tomando en cuenta un conversatorio que hemos tenido, llegamos al análisis siguiente. Pero antes de llegar a este análisis, vamos a plantear dos pequeños problemas que existen en nuestra educación. El primero es que en nuestras escuelas ya no se está formando, ya no se está educando a los estudiantes o a las personas, a los niños, ¿cierto? Sino lo que está sucediendo es el adoctrinamiento, ¿ya? ¿Por qué? Les pongo un ejemplo o un problema real que ha sucedido. En Estados Unidos había un niño que él se estaba cambiando de colegio, pero en el colegio nuevo donde él iba a ingresar, tenía que juramentar unas normativas de esa institución, de la institución nueva. Pero el niño, él no quería, porque en su anterior colegio
su anterior colegio tenía una tendencia con la enseñanza del pensamiento crítico, ¿ya? Y él no estaba de acuerdo con las nuevas normas que tenía su nuevo colegio. Pero ¿qué sucedió? Los docentes le obligaron a que él aceptara y juramente estas normas. ¿Okay? Este es un claro ejemplo de que en nuestras instituciones educativas, más que una enseñanza, una formación, se está adoctrinando a los estudiantes, ¿ya? Pero lo que se debería de hacer es realizar un pensamiento crítico, enseñar con el pensamiento crítico a los estudiantes, ¿sí? Siempre y cuando ellos también respeten a los demás grupos, ¿sí? Grupos culturales o que tengan diferente tipo de pensar o ideología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final esto, ¿sí? Este adoctrinamiento, cuando el estudiante sale hacia la sociedad, les favorece a los grupos grandes de poder, ¿sí? Que el estudiante sea dócil, simple, temeroso, ¿no? Otra problemática que existe en las instituciones educativas es que cuando nosotros enseñamos la democracia en los colegios, cometemos un gran error. No todos, pero sí cometemos un gran error. ¿Qué? Que cuando nuestros estudiantes realizan las elecciones municipales escolares en los colegios o en las escuelas, les decimos a los candidatos muchas veces que vayan a regalar dulces a sus compañeritos para que así voten por ellos, o vayan y regalen algo. Entonces estamos creando una idea mala, ¿sí? Estamos formando mal, porque cuando estos estudiantes salen hacia la sociedad, ellos están acostumbrados de que un candidato, cuando les regale, o les parezca normal que cuando les regale, ellos deben votar por ellos, por los candidatos, simplemente por el hecho de haberles regalado algo. Entonces ahí también somos parte de ese problema, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que hemos planteado, ¿sí? Con la conversación, con la charla que hemos tenido entre los tres ponentes, llegamos a la conclusión de que, y con nuestro aporte en los que vamos a dar, de que cómo utilizar la pedagogía científica como una solución. Algo acá muy importante, nosotros no queremos, o el propósito no es que el planteamiento sea la solución, y mucho menos pretender de presentar posturas dogmáticas, porque si estaríamos haciendo eso, o si es que llevaríamos hacia eso, en realidad nos estaríamos alejando de lo que es la pedagogía científica, o utilizar como solución a los problemas de la educación a la pedagogía científica. No, lo que queremos nosotros es explicitar una mirada como posibilidad a las problemáticas que hay, utilizando ¿qué? La pedagogía científica. Y tomando dos puntos muy importantes. Primero, que es la temporalidad, y segundo, el contexto. La temporalidad, porque es muy importante el tiempo en el que nos encontramos. Y segundo, el contexto, ¿ya? El momento en el que estamos. ¿Qué cosas hay en ese momento? El contexto. ¿Cómo es el lugar? ¿Sí? ¿Cómo son esas personas? ¿Okay? A través, cuando utilizamos la pedagogía científica para solucionar un problema, vamos a utilizar o vamos a tomar en cuenta estos dos puntos muy importantes, ¿sí? Entonces, eso sería todo con nuestro pequeño podcast sobre el tema de la pedagogía científica. Espero que les haya gustado. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.